Caodaísmo, la curiosa religión universal que intenta unir a toda la humanidad. A comienzos del siglo XX, mientras gran parte del mundo se debatía entre imperios coloniales, revoluciones industriales y profundas crisis espirituales, en el sur de Vietnam comenzó a gestarse una de las religiones más singulares de la historia moderna. No nació en la antigüedad, ni en el aislamiento de una civilización perdida, sino en un contexto sorprendentemente reciente, el Vietnam colonial bajo dominio francés. Su nombre sería Caodaísmo, y su ambición, nada menos que unificar todas las religiones del mundo en una sola vía espiritual. Oficialmente fundada en 1926 en la provincia de Tây Ninh, el caodaísmo surgió en una época marcada por el choque entre Oriente y Occidente. Vietnam era entonces parte de la Indochina francesa, un territorio donde convivían tradiciones ancestrales asiáticas, el confucianismo imperial, el budismo popular, el taoísmo, y una creciente influencia cultural europea introducida por la colonización, el cristianismo y el pensamiento moderno. En ese escenario de tensiones, búsquedas identitarias y sincretismo forzado, el caodaísmo no apareció como una simple religión local, sino como una respuesta espiritual ambiciosa al mundo moderno. Su nombre completo, Dai Dao Tam Ki Pho, puede traducirse como la gran vía de la tercera era de salvación, una declaración explícita de sus intenciones universales. Desde sus orígenes, el caodaísmo no se presentó como una tradición más, sino como la culminación de toda la historia religiosa de la humanidad. Las tres eras de la revelación divina. Según la teología caodaísta, la historia espiritual del mundo se divide en tres grandes eras. La primera correspondería a las religiones antiguas y arcaicas, donde la verdad divina fue transmitida de forma fragmentaria a través de mitos, sabios y tradiciones orales. La segunda incluiría a las grandes religiones organizadas, como el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el cristianismo y el islam, cada una portadora de una parte de la verdad, pero condicionada por su contexto cultural, histórico y geográfico. La tercera era, iniciada en Vietnam en el siglo XX, tendría como objetivo corregir esas divisiones y restaurar la unidad espiritual original de la humanidad. El caodaísmo no se define, por tanto, como una ruptura con las religiones anteriores, sino como su síntesis final. Para sus seguidores, todas las religiones proceden de una misma fuente divina, y sus diferencias no son contradicciones, sino adaptaciones parciales de una verdad única. Este planteamiento explica por qué el caodaísmo resulta tan desconcertante para los observadores externos, no busca convertir negando, sino integrar afirmando. Ngo Minh Chieu y el nacimiento espiritual del caodaísmo. El origen espiritual del caodaísmo está estrechamente ligado a la figura de Ngo Minh Chieu, también conocido como Ngo Van Chieu. Funcionaba como alto funcionario vietnamita dentro de la administración colonial francesa, lo que le permitió entrar en contacto tanto con la cultura tradicional vietnamita como con corrientes occidentales de pensamiento, especialmente el espiritismo, muy popular en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del XX. A partir de 1919, Chieu afirmó haber recibido revelaciones directas de la divinidad suprema, a la que identificó como Cao Dai. Según sus relatos, estas comunicaciones no eran visiones simbólicas, sino encuentros espirituales conscientes, en los que la divinidad le transmitía enseñanzas destinadas a toda la humanidad. Aunque Chieu acabaría distanciándose de la estructura institucional que se formalizó en 1926, es venerado como el fundador espiritual del caodaísmo y como el primer profeta de la tercera era de revelación. Para los fieles, su papel fue el de abrir el canal entre Dios y el mundo moderno. Cao Dai y el ojo divino. En el centro de la doctrina caodaísta se encuentra Cao Dai, la divinidad suprema. Su nombre puede traducirse como Gran Señor o Morada Suprema, y hace referencia a una realidad trascendente que engloba todas las manifestaciones de lo divino conocidas por la humanidad. A diferencia de otras religiones monoteístas, Cao Dai no adopta una forma humana. Su símbolo es el ojo divino, un ojo radiante inscrito generalmente dentro de un triángulo luminoso.
Este símbolo representa el conocimiento absoluto, la justicia cósmica y la vigilancia constante de la divinidad sobre el universo. El ojo divino recuerda deliberadamente a símbolos tanto orientales como occidentales, evocando el ojo de la providencia cristiana, pero también conceptos orientales de conciencia universal. Su función no es solo teológica, sino pedagógica, recordar al creyente que nada escapa al orden moral del cosmos. Una religión que integra a todas las demás. Doctrinalmente, el caodaísmo sostiene que todas las grandes religiones proceden de una misma fuente divina. Por ello, incorpora elementos fundamentales de múltiples tradiciones. Del budismo adopta la reencarnación, la compasión y la ley del karma. Del taoísmo, la armonía entre fuerzas opuestas y el equilibrio natural del universo. Del confucianismo, la ética social, la jerarquía moral y la responsabilidad comunitaria. Del cristianismo, la idea de un Dios único, una estructura clerical jerarquizada y una concepción progresiva de la salvación espiritual. El Islam también es reconocido como una revelación auténtica. El profeta Mahoma es considerado un mensajero legítimo de Dios perteneciente a la segunda era de revelación. Aunque la influencia islámica directa es menos visible en los rituales, su reconocimiento refuerza la vocación universalista del caodaísmo. Espiritismo y santos universales. Uno de los aspectos más sorprendentes del caodaísmo es su fuerte componente espiritista. Sus fundadores practicaban sesiones de escritura automática, mediante las cuales afirmaban recibir mensajes no solo de Cao Dai, sino también de espíritus elevados. Como resultado, el caodaísmo venera a figuras históricas y religiosas de muy diversa procedencia: Buda, Confucio, Lao Tse, Jesucristo, Juana de Arco, y de forma especialmente llamativa, Víctor Hugo. Según la tradición caodaísta, el escritor francés habría transmitido mensajes doctrinales desde el más allá, reflejo de la influencia del espiritismo europeo en el Vietnam colonial. Organización, ritual y vida cotidiana. La organización interna del caodaísmo es compleja y altamente estructurada. Su jerarquía recuerda en muchos aspectos a la Iglesia Católica, con cargos equivalentes al Papa, cardenales, arzobispos y sacerdotes. Esta jerarquía se divide simbólicamente en tres ramas que representan el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Los fieles practican oraciones diarias, rituales colectivos, meditación y una estricta observancia moral. Muchos adoptan el vegetarianismo parcial como expresión de compasión y autocontrol. El objetivo último es el perfeccionamiento moral y la liberación progresiva del ciclo de reencarnaciones. El Gran Templo de Tai Nin. El corazón espiritual del caodaísmo es el Gran Templo de Tai Nin, una construcción monumental iniciada en la década de 1930. Su arquitectura combina catedrales cristianas, pagodas budistas y templos taoístas. Columnas con dragones, bóvedas estrelladas y colores intensos crean una experiencia visual única. Las ceremonias están cuidadosamente coreografiadas, y cada rango clerical viste colores específicos, reforzando la idea de orden cósmico. Política, represión y supervivencia. Durante el siglo XX, el caodaísmo no fue solo una religión. Llegó a ejercer poder político y militar en el sur de Vietnam, lo que generó tensiones con autoridades coloniales y gobiernos posteriores. Tras la reunificación en 1975, el régimen comunista reprimió duramente al movimiento, aunque con el tiempo fue reconocido oficialmente bajo estricta supervisión estatal. El caodaísmo hoy. Actualmente, el caodaísmo cuenta con entre 4 y 6 millones de seguidores en todo el mundo. La mayoría reside en Vietnam, especialmente en el sur, aunque existen comunidades en Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá y Camboya. Para los estudiosos, el caodaísmo representa uno de los experimentos religiosos más audaces del mundo moderno, una religión no occidental, nacida en pleno siglo XX, que no busca excluir, sino unir.
En un mundo fragmentado por creencias, identidades y conflictos, el taoísmo sigue proponiendo una idea tan sencilla como radical, que todas las religiones son caminos distintos hacia una misma verdad.